Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos de neoplasia hematológica. En el video de hoy vamos a hablar de leucemia linfoblástica aguda. Recuerdo de nuevo, vamos a tener estampillas de todas las secciones que vamos a hablar en el video, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y además los artículos que utilizamos para la charla abajo en la descripción. También, si no han visto el video de leucemia es introductorio, les recomiendo que vean eso primero porque algunos de los conceptos que vamos a utilizar aquí realmente se desprenden de lo que ya hablamos en ese video. Pero bueno, ahora sin más, comencemos la charla. Ok, entonces como es de costumbre con estas charlas, primero hablemos de los artículos que les recomiendo. En este caso hay dos, uno del Lancet que les estoy mostrando ahorita y el otro que es del New England. Ambos realmente son excelentes, dicen cosas muy parecidas, algunas cosas de aquí las sacamos de UpToDate también como para complementar, pero realmente si ustedes deciden creer cualquiera de los dos van a quedar con una información muy similar. Entonces comencemos hablando un poquito acerca de la epidemiología de esta enfermedad. Y de nuevo, creo que con tres cosas que queden claras es más que suficiente. Primero que todo, es el cáncer más frecuente en pediatría, sobre todo en las edades de 1 a 4 años. Este es el cáncer que ustedes, si van a ver una neoplasia hematológica maligna, esta es la más probable que vayan a ver. Es 5 veces más frecuente que la leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda realmente, como decíamos en el video pasado, no es la leucemia más frecuente de todas. La edad promedio de diagnóstico es de 50 años. Hay casos que ocurren en niños, pero es muchísimo más frecuente esta leucemia. Y de nuevo, como reiterando este dato, el 60% de los casos son diagnosticados antes de los 20 años. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros la vez pasada comenzamos a hablar de esta famosa gráfica que ustedes tienen que comenzar a hacer en su cabeza sobre la incidencia de las leucemias y la edad. Entonces, si tenemos aquí una edad de 50 años, una edad de 70 años y una edad más o menos de 0 a 20 años. Entonces, si ustedes están en un parcial de residencia o enfrentándose a un paciente que tiene unos caracteres como este síndrome leucémico, que realmente nosotros hemos dicho que no es muy específico, lo que ustedes tienen que pensar es lo siguiente. Si les dan un caso, o sea, si ustedes ven un caso en un paciente de 70 años, el primer diferencial que tiene que llegar a su cabeza es leucemia mieloide aguda. Si es más o menos a los 50 años, que es un poquito menos frecuente, tienen que pensar en leucemia mieloide crónica. Y si es en pediatría, si es 0 a 20 años, definitivamente lo que tienen que pensar en ese caso es leucemia linfoblástica aguda. Y ahí ya vamos como complementando este cuadro. Y lo que yo les decía en el video introductorio, si ustedes tienen esto claro, responder las preguntas de neoplasias hematológicas del USMLE por lo menos es supremamente fácil. Con solo la edad uno ya se puede orientar mucho más fácil. Esta gráfica muestra precisamente lo que hablábamos, la gran mayoría de los casos, como ustedes podrán darse cuenta, el grueso de los casos ocurre aquí, más o menos antes de los 20 a 24 años, y eso no es que no ocurran más casos después, pero son la gran minoría. El otro que de una vez les voy a contar es que estos casos, eh, muchas de las cosas que vamos a hablar no aplican a estos casos. Es decir, los esquemas quimioterapéuticos, el pronóstico, la gran mayoría del grueso de la evidencia viene de aquí. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, hasta a los pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda en general les va bien, tienen un buen pronóstico, sabemos cómo es el manejo. Eso no ocurre con los pacientes mayores de 50 años, eso no ocurre con los pacientes especialmente de aquí en adelante. El pronóstico es totalmente distinto, o sea, se comporta muy distinto a una enfermedad. La edad tiene un peso muy grande en el pronóstico. Entonces, bueno, nosotros recalcando la misma fisiopatología que siempre hablamos, recordamos que el cáncer siempre es de origen genético, siempre tiene alguna mutación ahí detrás. Entonces, hay algunas mutaciones. Aquí no sucede como con la leucemia mieloide crónica, en donde hay una mutación en particular que la define, sino que hay una serie de mutaciones que se han visto asociadas. No tienen que aprender esos nombres, pero pues aquí están como las más importantes o las variantes más comunes ahí descritas. Pero bueno, lo que va a suceder es que con esas mutaciones se comienzan a acumular, las células comienzan a adquirir capacidad de tipo cancerígeno, como la capacidad de renovarse ellas mismas, bueno, esto realmente no es una capacidad, pero es una característica que se queda en un estadio de maduración, no muy avanzado, de ahí precisamente que estamos hablando de la acumulación de oblastos de formas indiferenciadas, es por eso que hablamos de una leucemia aguda. Y hay otra serie de características, proliferación, una reprogramación epigenética, pérdida de supresores tumorales. Y bueno, de ahí en adelante comienzan a mutarse muchas más de estos genes y el fenotipo se vuelve mucho más marcado.
De una vez vamos a discutir algo, aprovechando que esta gráfica aquí está, que es muy bonita, que ya que estamos como en la fisiopatología, eso realmente lo haremos en el manejo, es como pertinente para el manejo, pero me parece muy bonito ya que aquí está muy bien explicado. Y es que este grueso de células leucémicas que se comienzan a acumular en esta enfermedad, nosotros eventualmente los vamos a manejar con agentes quimioterapéuticos. Sin embargo, estos agentes quimioterapéuticos al parecer van a eliminar a como al 98-99% de las células, pero unas células que se cree que son las que inician toda la secuencia son más resistentes y estas células eventualmente pueden persistir ahí. Pasa un tiempo, estas células se van a acumular con el tiempo y pueden llevar otra vez a una recurrencia. Entonces, esta gráfica nos resume de cierta forma la fisiopatología y también la historia natural de la enfermedad de esa forma. Ahora bien, la pregunta sería si nosotros sabemos qué factores o si hay algunas causas ya identificadas que lleven a la presencia o a desencadenar estas mutaciones y desencadenar la leucemia. Y tenemos algunos factores de riesgo muy importantes. No hay una causa así puntual, pero hay algunos factores importantes. Tenemos toda la parte de susceptibilidad genética y aquí probablemente ustedes van a llevar uno de estos factores, llévense el síndrome de Down. El síndrome de Down es, por lo menos en términos de parciales, en términos de lo que uno ve en la clínica, es un factor de riesgo bastante prevalente y bastante importante para el desarrollo de la leucemia linfoblástica aguda. Aumenta bastante el riesgo en alguien que tiene síndrome de Down. De resto, hay una serie de mutaciones que usualmente uno ni siquiera va a identificar en clínica, pero que explican por qué en un paciente, o sea, cuando alguien en la familia tiene leucemia linfoblástica aguda, el riesgo de las demás personas de generar leucemia linfoblástica aguda, ya sea de sus descendientes o ya sea en un punto adelante en la vida, aumenta y aumenta de manera significativa. Entonces, se cree que es por esta serie de mutaciones que la investigación nos ha dado de a poco, que realmente nadie se aprende. Aparte de eso, hay algunos factores que son un poco más débiles, pero se han descrito asociados como la exposición a pesticidas, la radiación ionizante y infecciones tempranas, particularmente con los virus. El virus de Epstein-Barr, que se ha asociado a un montón de neoplasias hematológicas, dentro de las que se ha asociado también está esta neoplasia, la leucemia linfoblástica aguda. Pasemos ahora a hablar de la presentación clínica. Y la presentación clínica, vamos a hablar de un montón de signos y síntomas, pero lo que quiero que pongan como en contexto todos esos signos y síntomas es que esos va a ser una presentación aguda, como con las leucemias agudas suele suceder, como lo describimos en el video introductorio. Esta leucemia va a caracterizarse por presentar esta serie de síntomas en términos de días a semanas, ¿sí? Es algo más bien rápido. Entonces, y como es un niño, entonces uno ya comienza a tener como una imagen mucho más clara. Un niño que en un curso de manera rápida comienza a generar hepatosplenomegalia, fiebre, fatiga, linfadenopatía, sangrado, dolor, como este cuadro que cada signo por aparte es inespecífico, pero junto comienza a dar ya como un cuadro clínico mucho más claro. Esa es la presentación típica de una leucemia linfoblástica aguda. De nuevo, es rápido, no es algo insidioso y se caracteriza por lo que siempre hemos hablado, el famoso fallo medular, la famosa organomegalia, toda la parte constitucional, y bueno, también está de estas organomegalias, también está todas las complicaciones obstructivas. De aquí, por ejemplo, que ustedes ven. Ejemplo, si yo tengo una masa en el timo que comienza, una masa a nivel mediastínico, que eso puede suceder en estas leucemias, particularmente en las leucemias linfoblásticas de las células T, ellas comienzan a crecer en el timo, pueden obstruir el opérculo torácico y generar un síndrome de vena cava superior. ¿Listo? Entonces sí, esas es como las manifestaciones que quiero que tengan en mente. Entonces lo que suele suceder es que una vez uno tiene estos pacientes así con este cuadro clínico, lo primero que uno suele hacer es pedir de entrada un hemograma más un frote de sangre periférica. Y lo que vamos a observar, particularmente en el hemograma, es variable. Y eso es lo que les quiero traer aquí a colación. Entonces uno esperaría encontrar una leucocitosis bien marcada. Sin embargo, dos datos aquí importantes como tener en cuenta. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con una leucemia mieloide crónica en la que no el promedio, sino la mediana de los pacientes presenta con hiperleucocitosis, aquí más bien la leucocitosis no es la regla, sino fíjense que el 50% de los pacientes presentan con una cifra de leucocitos menor de 10.000.
Entonces eso es significativo. Va a haber un porcentaje de pacientes que no se identifican con leucocitosis en el hemograma. Un 20% de los pacientes sí presentan con leucocitosis marcada, ya mayor de 50.000. Pero realmente lo que es mucho más frecuente que la leucocitosis o cualquiera de estas cosas son las citopenias asociadas que nosotros observamos por la mieloptisis. Entonces observamos anemia en el 50-60% de los casos y observamos trombocitopenia en el 75% de los casos. ¿Listo? Entonces, de nuevo, uno ya comienza a generar como un cuadro mucho más bien detallado. Entonces, paciente pediátrico, especialmente en los primeros 10 años de vida, cuadro agudo, constitucional, fallo medular, encontramos citopenias en el hemograma y en el frotis identificamos la presencia de blastos, que son precisamente estas células que observamos aquí. Son células mucho más grandes que los eritrocitos, con morfologías anormales, mucho más grandes, mucho más no displásticas, pero muy diferentes a lo que se ven las células diferenciadas del mismo linaje. Ahí comenzamos a pensar, bueno, esto probablemente se trata de una leucemia linfoblástica aguda. Antes de pasar a la siguiente foto, si uno encuentra, o sea, si uno cuantifica en sangre periférica el porcentaje de blastos y esto supera el 20%, el diagnóstico ya está confirmado. En cuanto a confirmar diagnóstico, no hay que hacer absolutamente nada más. Hay que pedir los estudios igual para términos de pronóstico y estadificación, pero el diagnóstico en ese sentido ya está confirmado. Sin embargo, usualmente lo que les digo, siempre independiente uno del porcentaje que uno encuentre, uno va a pasar a complementar los estudios con estudios medulares. En la biopsia del aspirado uno va a identificar lo mismo que vimos en el frotis. Un porcentaje de blastos, porcentaje mayor del 20% de blastos. Y esos blastos van a ser de morfología linfoide, van a ser linfocitos, no van a ser blastos mieloides. Hay unas características que eso lo dijimos en el video introductorio de leucemias, sin embargo, son características que ustedes como estudiantes de medicina, como hematoncólogos, internistas, realmente no deben saber. Eso es más pertinencia de un hematopatólogo. Listo, entonces acordémonos que los estudios medulares siempre tenemos como tres grandes grupos. Tenemos la biopsia y el aspirado. Tenemos toda la parte del inmunofenotipo, que eso se puede obtener ya sea a través de citometría de flujo o ya sea a través de inmunohistoquímica. Y tenemos la parte de general toda la parte molecular o de citogenética. Realmente como lo que es genes. Entonces, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, esto nos ayuda a confirmar el diagnóstico por el porcentaje de blastos mayor del 20%. Esto nos ayuda a clasificar de qué tipo de leucemia realmente tenemos. Porque esto puede ser de linfocitos B, de linfocitos T, o puede ser de linfocitos pre-B, pro-B, pre-pro-B. Hay una serie de subtipos ahí que puede tratarse la enfermedad. Y la parte molecular o citogenética, toda la parte de genes, va a ayudar sobre todo en términos de pronóstico. Entonces, ese es como el rol de cada uno de estos de tests en la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar? Los linajes aquí, linfoides que están en azul, y dependiendo de cuál encontramos nos va a orientar si es B temprano, B tardío, T, NK, etcétera, etcétera, etcétera. La parte de genes, aquí están resumidos los genes. Lo mismo, esto no es para que ustedes se lo intenten aprender, esto no vale la pena perder neuronas e intentar aprendiéndose esto, sino para que lo tengan en cuenta de que nosotros ya estamos en un punto en la hematoncología en la que hemos definido algunas mutaciones y sabemos si el pronóstico es favorable o no favorable dependiendo de las que están. Les quiero llamar la atención simplemente a una, y es que ustedes observan aquí, aquí le hice zoom, aquí está escrito el cromosoma Filadelfia, la famosa translocación 922. Yo les hablaba de eso en el anterior video. La translocación 922, aunque define la presencia de la leucemia mieloide crónica en el contexto adecuado, se pueden encontrar en otros tipos de leucemias, como es la leucemia linfoblástica aguda, en cuyo caso si se encuentra da un peor pronóstico. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos. Entonces, para que esto, o sea, uno cuando ya tiene todas esas herramientas, citogenética, toda la parte molecular, etcétera, uno va a intentar acompañar eso de historia clínica y unos factores que nosotros hemos ya reconocido como factores que mejoran o empeoran el pronóstico. La edad es el primero de ellos. Si yo tengo una edad entre 1 y 10 años, es claramente un factor favorable. Si es menor de 1 año o mayor de 10 años, es no favorable. En general a las mujeres les va mejor y también hay una distinción a los pacientes que son
caucásicos o de origen asiático tienden a irles mejor, y los pacientes que son hispanos o negros les tiende a ir peor. Y el resto, bueno, aquí les dejo la tabla resumiendo toda la parte. Por ejemplo, el compromiso del sistema nervioso central. Entonces, uno de estos pacientes les va a hacer una punción lumbar para ver si encuentra células leucémicas ahí en el líquido cefalorraquídeo. Si está presente, es un factor adverso. Y bueno, ahí están el resto de las cosas que ya hemos hablado. Y entonces eso es importante tener en cuenta. Pero realmente la manera en que nosotros hemos estructurado esto en la clínica es a través de unos grupos de riesgo. Entonces, estos grupos de riesgo aquí están estandarizados y explicados. Entonces, fíjense que hay un grupo de riesgo bajo, promedio, alto y muy alto. Y lo que yo miro son varias cosas. Entonces, fíjense que en algunas estoy mirando mutaciones puntuales, ¿listo? La parte de citogenética. Estoy viendo la respuesta a la terapia. Y en todas básicamente están esos factores. Y además estoy viendo una cosa que se conoce como el grupo de riesgo estándar de la NSI. NSI es el Instituto de Cancerológico Nacional, que es un instituto de Estados Unidos. Ellos definen básicamente dos grupos de riesgo y aquí están explicados. Ellos dicen, usted es de riesgo estándar si tiene leucocitos menor de 50.000 y en el hemograma y una edad de 1 a 10 años. Si no tiene eso, lo consideramos de grupo de riesgo alto. Y ya con eso uno puede comenzar a clasificar al paciente en estos grupos. Entonces, si es de grupo estándar, si tiene la citogenética favorable y si tiene una rápida respuesta a la terapia, es de riesgo bajo. Si es de grupo estándar, si es de grupo estándar, tiene rápida respuesta a la terapia, pero no tiene estas mutaciones que dan riesgo favorable, ahí lo consideramos promedio. O si tiene respuesta lenta a la terapia. Bueno, y así ustedes mirando esta tabla pueden clasificar al paciente en uno de estos grupos de riesgo, y de acuerdo al grupo de riesgo que es clasificado, la terapéutica va a ser un poco distinta. Pasamos ahora entonces a toda la parte terapéutica, y recordemos que la parte terapéutica siempre va a tener primero el manejo de soporte y después toda la parte antitumoral. Entonces, el manejo de soporte, este gráfico ustedes ya lo deben haber visto en los demás videos. Siempre tenemos que cubrir un eje de sintomatología, si hay presencia de dolor, si hay presencia de vómito, un soporte transfusional. Eso es importante, especialmente después una vez se inicia la parte de quimioterapia. Es por eso que los pacientes no es raro que durante la inducción se ordenen hemogramas de manera seriada. Y además la profilaxis de complicaciones, que en estos pacientes es bastante relevante. No tanto la parte de leucostasis, porque como dijimos, estos pacientes no suelen tener no suelen debutar con hiperleucocitosis, pero sí la parte de lisis tumoral y sí la parte de prevención de infecciones y neutropenia. Y aquí probablemente también vale la pena añadir, no sé si lo hemos dicho en los demás videos, pero la parte de vacunación. Bastante importante, especialmente porque son niños usualmente estos pacientes. ¿Listo? Entonces, ya como tal, hablando de la quimioterapia, la terapia antitumoral, nosotros en nuestros pacientes sí utilizamos la quimioterapia estándar. Aunque vamos a discutir en un segundo que hay algunos medicamentos ya diseñados como el imatinib para la leucemia mieloide crónica. En nuestros pacientes el grueso de la terapia es simplemente quimioterapia tóxica, que busca matar las células, preferencialmente las células que más se dividen. Y esos esquemas se clasifican en esquemas convencionales e intensificados. La única diferencia es que los intensificados tienen mayores dosis que los esquemas convencionales. Pero tanto los convencionales como los intensificados van por fases. Primero está la fase que estamos viendo aquí. Voy a hacer un poquito de zoom acá. Primero tenemos la fase de inducción. ¿Listo? Entonces la fase de inducción, ¿qué es lo que busca? Llevar el paciente a remisión. Llevar al paciente a remisión. Que el criterio como fácil a llevarse, hay más criterios, pero el criterio fácil a llevarse es un porcentaje de blastos en sangre, usualmente es en médula ósea, menos del 5%. Una vez llevo al paciente a remisión, la idea es consolidarlo, porque como decimos, creo que por aquí, ¿no? Bueno, pensé que estaba escrito. Porque los pacientes que no se llevan a una terapia post-inducción usualmente recurren. Entonces es la idea de llevarlos a una terapia de consolidación, de eliminar esas pocas células que nosotros dijimos al principio que quedan ahí sobrando, que pueden llevar a una recurrencia. Entonces de ahí lo llevamos el paciente a la consolidación. Y después vamos a llevarla a intensificación, que se puede considerar así como una segunda consolidación y mantenimiento de la terapia para prevenir recurrencia. Esas son como las fases clásicas de esto. Entonces, a los pacientes con de riesgo bajo,
según la estificación que dijimos ahorita, se les da el esquema convencional con los medicamentos que aparecen ahí. Entonces tenemos en la fase de inducción, por ejemplo, un corticoide, que suele ser dexametasona. Bueno, se puede tanto dexametasona como prednisona, sin embargo la dexametasona tiene más eventos adversos, entonces por lo menos en los hospitales que yo he rotado utilizan la prednisona. Está vincristina, el asparaginasa, antraciclina y la quimioterapia intratecal. Que eso es algo que ustedes tienen que saber, es una pregunta que le encanta hacer a los hematólogos. La quimioterapia intratecal está recomendada para todos los pacientes independiente de cómo se encuentre el estado pues la presencia o ausencia de células leucémicas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces ellos siempre se les va a hacer punción lumbar previa a iniciar pues el esquema de inducción. Pero lo que ustedes tienen que saber es que independiente de lo que encuentren ellos, siempre van a poner metotrexate intratecal, que es la quimioterapia intratecal, porque, y eso es lo que sí dice por aquí, previo al uso de la profilaxis intratecal, que recuerden, eso es también pregunta a veces de exámenes de residencia, se hace con metotrexate intratecal, el 80% de los casos tenían una recurrencia a nivel del sistema nervioso central. Entonces, bastante importante en ese sentido. ¿Listo? Y bueno, los demás medicamentos ahí aparecen para la consolidación, intensificación y mantenimiento. Probablemente sí tienen que llevarse uno para el mantenimiento, que ellos lo utilizan por incluso esquemas de años, es la mercaptopurina, bastante importante en esos pacientes. Y ya, pero básicamente de acuerdo al grupo de riesgo, yo voy a poner ya sea el esquema convencional, esquemas intensificados, y cuando yo comienzo a tener un grupo de riesgo ya sea alto o muy alto, ahí ya la discusión comienza a volverse en este paciente puede beneficiarse de un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y como la gran mayoría de pacientes aquí son pediátricos, el término de fit, de que pueden soportar la terapia, va a ser de que sí, probablemente pueden soportar la terapia. Entonces estos pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo usualmente terminan en terapia. Creo que lo último que falta hablar de aquí es que los pacientes que tienen la mutación BCR-ABL se les añade el inhibidor de tirosinquinasa, pues naturalmente porque pues lo tenemos y va directamente a la fisiopatología. Entonces, como para que lo tengan en mente. Esto simplemente es para mencionar brevemente. Yo nunca he visto usar estos medicamentos, pero ya están descritos, muchos de ellos ya están aprobados. Y es que a veces nosotros somos capaces de identificar, por lo mismo, por citogenética o tecnología molecular, mutaciones muy particulares. Y nosotros ya hemos diseñado anticuerpos contra muchos de estos targets que se mutan en estos pacientes. Famosamente el rituximab, que va contra el CD20, que está presente en los linfocitos B, a veces se muta, tiene algunas mutaciones puntuales en las que puede responder el paciente, entonces ya tenemos pues ese medicamento ahí disponible, los inhibidores de tirosinquinasa, que discutimos hace un segundo, y así hay bastantes medicamentos que pueden aplicar y que cada vez más ustedes los van a ir viendo añadidos a estos esquemas aquí de quimioterapia en inducción, consolidación, etc. Ya para finalizar, lo último que quiero hablar es del pronóstico. Y el pronóstico en general les va muy bien a ellos con los esquemas actuales. Aquí ellos nos muestran esta tabla sinusomales del New England. Nos muestra que el pronóstico antes de esta enfermedad era fatal, de manera casi que universal. A los 10 años, menos del 10% de los pacientes estaban vivos. Actualmente, incluso que eso, fíjense que no es tan actual, tenemos datos hasta el 2009, los esquemas actualmente son un poco mejores. Pero las cifras de supervivencia a 10 años, y acuérdense de esto, los pacientes, el grueso de pacientes, más del 80% de los pacientes en estas cifras son pacientes pediátricos. Pero la gran mayoría de ellos tienen un pronóstico de supervivencia mayor al 90% a los 10 años, que eso es espectacular. Nosotros pocas enfermedades se comportan de esa manera y las tenemos tan bien controladas como esta. Pero bueno, básicamente eso fue todo de leucemia linfoblástica aguda. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. La próxima semana vamos a revisar leucemia linfoide crónica. Y bueno, nos vemos.